Le damos gracias al Señor una vez más por estar en su casa, estar en su presencia. La palabra de Dios dice: donde hay dos o tres congregados en su nombre, Dios está en medio nuestro. Vamos al paso del estudio de hoy. Hoy quiero traer el tema de rema. Vamos a poner en oración para que el Señor sea el que guíe cada palabra que salga de mi boca y que sea el que guíe este estudio para nuestra edificación. En el nombre de Jesús. Sí, Padre, te damos gracias una vez más por estar en tu presencia, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Padre. Gracias, Padre, Señor. Te pedimos ahora que tú seas el que guíe realmente este estudio, que cada palabra que salga de nuestra boca, Señor, que cada lectura que se haga aquí sea para nuestra edificación, Padre Santo, Señor. Que tú nos des luz con tu palabra, que tú nos bendiga a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Amén, hermano. En el estudio anterior a este, hablamos del logo y hoy vamos a hablar de rema. Vamos a dar una pequeña introducción, un pequeño recordatorio de lo que fue el estudio pasado. La palabra logo, hablamos, dice, es la razón de ser de la existencia. Es decir, todo lo que existe y todo lo que es no tiene ningún sentido sin la existencia y sin la presencia del logos. El logos es la palabra seminal, es decir, es lo que da origen, de donde proviene todo lo creado, donde todo lo creado subsiste, donde todo lo creado tiene un orden. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios de orden. Donde no está el orden, allí no está Dios. Y donde no está Dios, allí no está el orden. Porque donde Él está, inmediatamente se establece un orden. Porque Él es el Dios creador. Y Él todo lo hizo bajo un orden. Para los hebreos, el concepto de la palabra de Dios era más elevado. La palabra hebrea que se usaba, o que se usa, es dabar. Para los hebreos, la palabra dabar no solamente significa el principio de la existencia, sino significa también que la palabra era un medio poderoso y efectivo para llevar a cabo los propósitos divinos. Es decir, como está declarado en el profeta Isaías, que esto lo leíamos también en el estudio pasado, en 55:11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para cual la envié. Aquí está hablando de que la palabra de Dios tiene un propósito, de que no es simplemente una palabra escrita en un libro, de que no es simplemente una palabra que nosotros podemos leer, sino que tiene un propósito. Y que ese propósito para el cual Dios la creó, la hizo y para el cual Dios la envía, se va a cumplir según la voluntad de Él. Ahora, cuando se traducen las escrituras del idioma hebreo al griego, ahí podemos ver de que, aunque la palabra dabar tiene un significado más elevado, la palabra logo no difiere de ella, sino que está alineada. ¿Cómo puedo explicar esto? La imagen que tengo es esta. Para los hebreos tenían el concepto verdadero de lo que era la palabra dabar. Era un concepto más amplio, era un concepto más rico, era un concepto más profundo de lo que era la palabra de Dios. Los griegos, al tomar de ellos toman ese concepto y enriquecen lo que ellos tenían como una cierta noción. Ahora, estamos hablando, por ejemplo, del norte y estamos hablando de la brújula. La brújula indica el norte, pero no es el norte. Y es aquí lo que pasa. Los hebreos tenían el concepto de lo que era el norte. Y los griegos, al tomar su concepto, viene a ser la brújula que está indicando al norte. Cuando tú los unes, no rivalían entre sí, no se contrarrestan. No. ¿Por qué? Porque uno está apuntando a lo que es el otro, aunque no es. Entonces, cuando ellos hacen la traducción, ellos ven que realmente no se contraponen estas palabras, sino que están alineadas. Entonces se dan cuenta de que realmente los filósofos griegos habían tomado de las escrituras de Moisés y habían enriquecido lo que ellos tenían por un conocimiento, lo habían elevado un poco. Entonces, ahora más adelante en el tiempo, después que hace esta traducción, el apóstol Juan entonces nos presenta quién es ese norte, quién es ese logo, que es Jesús. Y entonces ya vivifica
ese concepto y nos está diciendo, este logo por el cual se hicieron todas las cosas y en el cual se hicieron todas las cosas y por el cual todo subsiste y por el cual todo lo creado tiene un orden, es Jesús. Y le presenta a Jesús. Este es Jesús. El mismo Jesús nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. 6:63. Ahí dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, como está escrito en el libro de Hebreos 4:12. Ahí dice, si quieren lo puedo leer. Lo pueden buscar también. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí nos está mostrando de que la palabra de Dios no solamente es una escritura, sino que es una palabra viva, que tiene un propósito de comenzar a hacer una obra en nosotros. La palabra de Dios no solamente fue diseñada para que a través de ella Dios se nos revele lo que es Dios, lo que es el logo. Porque realmente, aunque en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene la cualidad de que cuando nos acercamos a ella, comienza en nosotros una transformación a través de la fe. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y más adelante en Hebreos 1:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, la palabra de Dios nos revela quién es Dios, la palabra de Dios nos muestra quién es Dios, pero yo lo tengo en mi mente. Yo visualizo en mi mente como cuando te acercas a la palabra de Dios, te acercas a esta escritura, es como que se abre una puerta. Y es como en las películas te ponen un niño que se pone en un libro de fantasía y se abre un mundo de fantasía. Pero aquí no se abre un mundo de fantasía. Aquí se abre una puerta a un reino que es real, a un reino que es espiritual. Y se abre y se presenta. Y tú estás delante de ese reino. Pero ahora, el que estés delante de ese reino no significa que todavía pertenezcas a él. Y que ese reino haya comenzado a hacer un trabajo en tu vida. Sino es que en segunda de Pedro 1:19 dice, ahí dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana saca en vuestros corazones. Y ahí es aquí esto, que la palabra de Dios puede transformarlo todo, pero la transformación no comienza fuera de nosotros. Nosotros nos presentamos ante ella. Cuando nos presentamos ante ella es cuando intentamos las escrituras y se abre entonces esa puerta a ese mundo que es espiritual. Pero cuando se abre esa puerta a ese mundo espiritual, nosotros no podemos pretender que todas las cosas que están alrededor nuestras comiencen a cambiar. Dice la palabra que es viva y eficaz, pero para comenzar una transformación dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Si un padre de familia era un adúltero, era un alcohólico, era una persona que maltrataba a su esposa y a sus hijos, cuando llega la palabra de Dios a él, entonces esa palabra deja de ser un alcohólico, hace que él comience a respetar, a honrar y a amar a su esposa, que él ya no vaya a buscar a otras mujeres. Sus hijos, que lo han visto crecer, a lo mejor tienen el modelo del padre. Cuando eran niños lo rechazaban, pero hoy ellos se creen super machos como ese padre que se les mostró y hacen lo mismo que él hacía. Y cuando ven que ese padre está transformado, comienzan a decir, ese no es mi papá, ese no es el hombre que yo conocí.
Pero ese padre no puede pretender por la fuerza que sus hijos cambien. Él antes imponía las cosas por la fuerza, ahora va a comenzar a modelar el amor de Cristo. Ahora va a comenzar a modelar lo que Dios pone en su corazón. Y los hijos van a comenzar a ver su transformación. Y es justo esa transformación, y es justo ese modelo que Él está llevando a su familia, lo que va a hacer que su familia venga a los pies de Cristo. No puede operar en el mismo espíritu de carne que Él operaba antes. Si Él quiere que las cosas comiencen a transformarse a su alrededor, Él tiene que operar bajo la guía y las enseñanzas de las Escrituras. Y Él tiene que dejar que esa Escritura lo transforme. Cuando esa Escritura lo transforma, entonces comienza una transformación alrededor de Él. Porque así como Él sembró un imperio de maldad y Él cultivó un imperio de maldad, ahora, al modelar a Jesucristo, ese imperio de maldad se va derrumbando y Él comienza a dejar que el reino de Dios se establezca en su vida y en su vida también en su casa. Es así como se ve. Entonces, digamos, tienen la capacidad de transformarlo todo, pero no es de afuera hacia adentro, sino es de adentro hacia afuera. Y este es el rema. El rema de Dios se refiere al hablar personal y para el momento de parte de Dios para una vida para nosotros. Es decir, la palabra de Dios nos presenta el Logos. La palabra de Dios nos presenta toda la sabiduría y toda la profecía que hay en el Logos. Todo lo que Dios nos ha puesto, lo ha escrito ahí, es para nuestro bien, para nuestro conocimiento, para que nosotros sepamos quién es Él. Pero si nosotros solamente vemos el Logo como una escritura, aunque no sepamos la Biblia de Génesis a Apocalipsis, lo que tenemos es un conocimiento del Logo, de todo lo que Él es, de todo lo que Él habló, de todo lo que Él hizo cuando estuvo entre nosotros. Pero cuando nosotros dejamos que esas porciones de las Escrituras entren en nosotros, entonces, y comiencen a hacer una transformación en nosotros, entonces es que ese logo comienza a transformarse en un rema en nuestra vida. Es necesario no solamente acercarnos a la palabra de Dios con nuestra mente, es necesario también abrazarla en nuestro corazón. Cuando nosotros la abrazamos en nuestro corazón, es que ese logo, ese conocimiento que tenemos en nuestra mente, se convierte en un rema en nuestra vida. Es justo cuando nos acercamos a la palabra de Dios, buscando aprender de Él, hacer su voluntad, su sabiduría, su guía, su dirección, su presencia, es entonces que esta palabra viva cobra vida en nosotros. Y cuando esto sucede, entonces es cuando todo comienza a cambiar. La palabra viva y profética de Dios tiene la cualidad y el poder de poner fe donde había incredulidad, de poner esperanza donde había desaliento, de poner luz donde había tinieblas, de poner prosperidad donde había miseria, de poner convicción donde había incertidumbre, de poner sabiduría donde había ignorancia, de poner vida donde había muerte. Cuando estas cosas se manifiestan en nuestra vida, entonces que se manifiesta el rema de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero nosotros tenemos que dejar que ella se vuelva vida en nuestra vida. Nosotros podemos acercarnos a un arroyo de agua cristalina, sedientos, y el agua está ahí, y el agua esa va a ser la fuente de nuestra vida. Si nosotros no la bebemos, nos vamos a morir, vamos a desfallecer. El agua está ahí, pero nosotros tenemos que dejar, acercarnos, beberla y dejar de que ella entre en nuestro ser y que ella refresque y que ella avive nuestro ser. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa fuente de agua, es esa fuente de vida. Jesucristo le dijo a la samaritana: yo soy el agua de vida. Si tú bebieres de esta agua, tú no tendrías sed jamás. Cualquiera que beba de esta agua, de este pozo, por muy buena que sea, va a tener sed. Pero el que beba de mí, dice que ríos de agua viva correrán desde su interior. Y esa es la palabra de Dios. Es un agua viva. Nosotros tenemos que dejar de que ella penetre. Es bueno aprender de ella. Es bueno tener conocimiento. Es bueno acercarnos porque para eso fue ella. Pero es mejor
dejar que nos transforme. De nada nos vale saber la Biblia entera y no dejar que el versículo más pequeño que hay en la Biblia penetre en nosotros y comience a producir una transformación en nuestro ser. Si nosotros hacemos que esas cosas sucedan en nuestra vida, lo único, y qué triste, porque eso es lo que tenían los fariseos, lo único que nosotros hacemos es llenarnos de conocimiento. Por eso es que Jesucristo le decía, sepulcros blanqueados, porque en ellos no había vida, se habían blanqueado por fuera, habían adquirido una presencia y una apariencia de santidad, se mostraban con esa apariencia al mundo entero. Pero no dejaban de almacenar muerte. Exactamente, estaban muertos por dentro. Ellos se preocupaban, como dijo Jesús, se preocupaban por lavar el plato por fuera y sin embargo comían con el plato sucio. Por eso Jesús le decía, sepulcros blanqueados, por fuera están limpios, para por dentro están muertos. ¿Ves? Esa es la religión. Esa es la religión. Dice que la religión mata, mas el espíritu vivifica. Exactamente, amén. Y como nos muestra, este espíritu que era vida, estaba leyendo esta semana una de las cartas de Pedro, que decía, cuando le hablaba a los profetas, él decía, y el espíritu de Cristo, Amén. y el espíritu de Cristo, porque nosotros a veces cuando vemos, porque el espíritu es que da vida, el espíritu es que hace que esta palabra se transforme en nuestra vida y dé vida. Y ahí es donde entra entonces la parte del neuma, el espíritu, y le llaman neuma, porque cuando hablamos espíritu en nuestra palabra, así como que lo vemos como algo llano, plano, pero no es así. El espíritu tiene la capacidad de ensanchar nuestro ser. Cuando tú siembras una semillita, la semillita germina, brota y comienza a crecer hasta que se hace un árbol grande, frondoso que da fruto. Y eso quiere decir que él crece y él se ensancha. Y la palabra de Dios tiene la cualidad de crecer y ensancharse en nosotros. Pero el que tiene la capacidad de que esa semilla en nosotros germine, brote, crezca y se convierta en un árbol grande y se ensanche es el Espíritu de Dios. Justamente la energía, dice la palabra que Dios sopla de su espíritu para que hagan viva, ¿no? Es el espíritu lo que le da vida a las cosas. Sí, Sin hermano. sin espíritu la semilla no germina. Amén. Sin el Espíritu Santo tú no te transformas. Amén. Es como el texto que comenzaste dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo, las palabras que hablaba Jesús, dice que eran espíritu y vida. Y vida. Son espíritu y vida. Quiere decir que no eran palabras huecas, no eran palabras que producían muerte, o que no venía, o no producía nada. Las palabras que Jesús pronunciaba eran espíritu y vida. Son vida. Porque nuestro Dios es un Dios vivo. Él se revela a través de la palabra. A través de la palabra viene la fe. Pero es un Dios vivo. Él está diciendo, conóceme, yo soy. Él pone su palabra para que a través de su palabra nosotros le conocemos. Es decir, nosotros no tenemos referencia de Él por ninguna fábula ni por ninguna historia. Como dice Pablo, fábulas de vieja, historias de vieja, no tenemos nada que está fuera de la palabra. Dios puso su palabra. Es el propósito de Él y fue el designio de Él poner la palabra para que a través de esa palabra lo conozcamos a Él, no a través de ninguna fábula ni de ningún cuento que vengan a hacernos afuera, ni vengan a pintarnos afuera. Una persona se proyecte como muy espiritual, de que yo camino entre ángeles y que yo veo esto, y entonces a mí Dios me revela a mí y tú tienes que ser a través de mí. No, yo no tengo que acercarme a Dios a través de ningún libro ni a través de ninguna fábula. Yo me acerco a Dios a través de su palabra. Yo lo conozco a través de su palabra. Él se describe como Él es, lo que quiere que yo conozca a Él a través de su palabra. La palabra es la guía, es la referencia que Él me dejó para yo conocerlo. Ahora, su espíritu, que está alineado a su palabra, porque uno es, todo lo que no esté alineado a la palabra de Dios no viene de Dios y por lo tanto el Espíritu de Dios no lo respalda. El que te diga eso es mentira. El Dios y su palabra uno son, y el Espíritu de Dios vino para testificar de Cristo, que es la palabra, y para testificar del Padre que envió al Hijo. Por lo tanto, Él no va a testificar ninguna otra cosa que esté fuera de la palabra, porque Dios y su palabra uno son, y están todos alineados, y están todos juntos, son uno. Entonces, a través de la palabra se nos revela el Señor, a través de la palabra el Espíritu Santo
comienza a hacer una obra en nuestra vida. Dios nos dio su Espíritu para que viva en nosotros. Pero el Espíritu de Dios no va a vivir en nosotros, siendo nosotros un cuerpo inmundo. Nosotros tenemos que dejar de que esa palabra nos transforme. El Espíritu de Dios nos ayuda. La palabra de Dios nos da fe, como dijimos, David, incredulidad. Y el Espíritu de Dios nos ayuda entonces con nuestra fe. Nosotros podemos decirle, Señor, como dijeron los apóstoles, Señor, danos fe. Se lo podemos decir. El Espíritu de Dios nos pone esperanza donde había desaliento. Donde tú no tienes esperanza, Él viene y te da esperanza. Y tu vida cambia. Hay personas en la vida que se suicidan porque no tienen esperanza. Tienen todo, como hemos hablado en estudios pasados, como la tsunamita. Pueden tener todo, pero no tienen esperanza. Hay millonarios que se suicidan porque no tienen esperanza, porque no tienen razón de ser, no tienen razón de vivir, se suicidan. Pero Dios pone esperanza y Dios hace que el corazón del hombre cambie, que el corazón de que quiere suicidarse, de que es el suicida, entonces ahora abrace la vida y no quieren ni que lo corten con una agujita, porque no, me estás haciendo daño. Él pone luz donde había tiniebla. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes tener mucho conocimiento y tú puedes tener mucha sabiduría de muchas filosofías, de muchas cosas en la vida. Pero si tú no tienes el conocimiento de la palabra de Dios, tú caminas en tinieblas y tú caminas conforme a las obras del mundo y tú caminas conforme a la voluntad del mundo. Y muchas veces tus pasos van a ser dirigidos por tratar de agradar a personas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y que te van a llevar por el camino oscuro y que te van a llevar por el camino malo y que te van a llevar a hacer obras que tú no quieres hacer. Te van a llevar a convertirte en un borracho, te van a llevar a convertirte en un drogadicto, te van a llevar a convertirte en un fornicario, porque ellos son parte de eso, esa es su vida, y que ellos quieren que si tú te vas a identificar con ellos, pues entonces tú formes parte de ellos y tú hagas lo mismo que ellos hacen. Entonces cuando tu vida está saturada de tinieblas y se presenta a Jesucristo, se presenta la luz de Dios. Y la luz de Dios dice que brille en las tinieblas. Y una cosa que brilla, alumbra y desplaza las tinieblas. Tiene la capacidad de poner luz donde había tinieblas. Tiene la capacidad de poner prosperidad donde había miseria. Es que cuando entró la muerte a la raza humana, y hay que entender esto, entró la miseria a la raza humana. La miseria desde el punto de vista bíblico no solamente es una persona que no tiene solvencia económica, sino es ser una persona que justamente eso, que hay muerte en su vida. La muerte económica, la muerte espiritual, la separación de Dios, la muerte en cuanto a la sabiduría de Dios, a toda la riqueza que hay en Dios, eso es la miseria que hay. Y Él tiene la capacidad de poner prosperidad donde había miseria, como el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Dice, amado, quiero que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Es decir, la prosperidad comienza cuando vuelve a haber una unión, cuando se vuelve a restablecer lo que se había perdido, que es el vínculo del hombre con Dios. Cuando esa comunión se vuelve a establecer a través de Jesucristo, a través de la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario, entonces que comienza la prosperidad en tu vida. Y no comienza de afuera adentro, comienza de adentro afuera, comienza en lo espiritual. Dice, poner convicción donde había incertidumbre. Una persona que tiene incertidumbre es aquella persona que es guiada por todo viento de doctrina. Un día escucha una cosa y corre hacia ese lugar, otro día escucha otra y corre hacia ese lugar. No sabe qué va, hacia dónde va, como muchas veces el pastor nos dice, a dónde va la gente, a dónde va Vicente, qué es lo que hacen. Bueno, yo hago lo que veo hacer. No, cuando tú tienes convicción en tu vida y la palabra de Dios pone convicción en tu vida de quién es Dios y de quién tú eres, porque ya te dice, ya tú no eres cualquiera, tú eres mi hijo y eres amado por mí. Y cuando Él se manifiesta en tu vida, empieza a poner convicciones en tu vida, entonces tu vida ya no va a ser guiada por opiniones de la gente, ni por sentimientos, ni siquiera por tus sentimientos. Yo siento hacer esto, yo no siento hacer esto, no. Yo no siento hoy ir a la iglesia, pero yo tengo la convicción de que yo voy a la iglesia. Yo no siento orar, pero yo tengo la convicción de que yo tengo que orar. Yo no siento leer las escrituras, pero tengo la convicción de que cuando yo me acerco a las escrituras tengo que leer, ahí yo me edifico y yo me alimento. Y ya tu vida no va a caminar por el sentimiento, sino por convicciones. Y yo no siento amar, pero perdono, pero amo.
perdono. Amén. Y eso nos demuestra que el evangelio no es por emoción, Amén. sino por convicción. Amén. Porque, por ejemplo, yo nunca he visto una madre que diga, bueno, hoy yo no tengo deseo de ser madre. Hoy voy a tratar a mi hijo como si fuera un desconocido. Aunque tú no tengas deseo, una madre va a ser siempre ser madre. Aunque tu hijo no se lo merezca. Aunque no se lo merezca. Es madre o padre. O por ejemplo, todo el mundo, todos los días todo el mundo tiene deseo de ir a trabajar. Nadie quiere trabajar. Hay muchas cosas que implican esfuerzo y implican voluntad. Y no es emoción. Porque cuántas veces he visto personas que trabajan, están enfermos, con catarro, con un virus, con un pie cojo, pero van porque saben que hay una necesidad. Entonces van no por emoción, sino por una condición. Si seguimos a Cristo de esa manera, el mundo fuera diferente, la iglesia fuera una iglesia muy diferente. ¿Ves? Porque no actuaríamos por emociones. No diríamos, bueno, hoy yo no siento muy bien la alabanza al Señor. No diríamos eso. ¿Por qué? Porque no actuamos por emoción, actuamos por convicción. Sabemos que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y si hay 2 o 3, bueno, aquí está el Señor. Si no hay muy buena música, hay una pandereta, bueno, ahí está el Señor. Si no hay músico y no hay instrumento, ahí está el Señor también. Entonces, todo cuando actúa bajo convicción y no emociones, eso es lo que sucede. Amén. Dios se manifiesta. Amén. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Aunque no haya nada más, hay 2 o 3. Hay 2 o 3. Yo estoy ahí. Aunque haya uno, porque ya el Espíritu Santo es otro. Y él Es una dice, persona. yo estoy ahí no porque tú me sientas, yo estoy ahí porque yo dije que yo iba a estar ahí. A lo mejor tú no me sientes, pero yo estoy ahí. Tú no me ves, pero yo estoy ahí. Yo estoy ahí. No estoy ahí porque tú me vas a sentir que yo estoy ahí. No, yo estoy ahí porque yo prometí que iba a estar ahí. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. No porque tú me sientas ni porque tú no me veas. A lo mejor tú ves que las situaciones son adversas, pero Él está ahí. Porque Él dijo que Él iba a estar ahí. Si Jesús hubiera actuado por emoción, hoy no estuviéramos aquí, Él no hubiera muerto en la cruz. Porque realmente el ser humano no merecía que Jesús muriera por él. ¿Usted se imagina que Jesús hubiera dicho, bueno, si yo estoy muriendo por ustedes y me quieren matar, me quieren sacrificar, me están escupiendo, me están golpeando, bueno, yo me voy a bajar de la cruz y sálvense ustedes mismos y ya. No, y está la oración de Él, momentos antes de fallecer, donde Él ora de una manera, nos muestra, la Biblia te muestra una transparencia, inclusive en la vida de Jesús, de una manera lo más sincero que hay. Y Jesús le está diciendo al Padre, y lo oró 3 veces. 3 veces dice que oró de la misma manera. Dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, el deseo de Jesucristo como hombre, Él sabía que se iba a enfrentar a una cosa incomparable, iba a cargar tus pecados, mis pecados, los pecados del más grande de los asesinos, lo iba a cargar Él y sin culpa. Y Él como hombre, Él quería, la voluntad de Él, Sus como emociones. hombre, claro, era, Dios mío, líbrame de esto, porque lo que yo voy a cargar es, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es que nadie más sabía lo que realmente iba a pasar que Él mismo. Exactamente. En el libro de Isaías está la profecía dada por Él mismo. Vimos que en el libro de Pedro dice, el Espíritu de Cristo fue el que se reveló a los profetas. Y el Espíritu de Cristo le dijo a Isaías, que lo tiene como el profeta mesiánico, dice, y molido será por nuestros pecados. Imagínate una carne que es molida y molido, y Él se convirtió en una llaga por causa de nosotros. Él sabía lo que Él se iba a enfrentar, Él sabía lo que Él iba a experimentar. Por eso le está diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Amén. Por eso, cuando dice que estaba en el jardín de ahí, Jesús dice que su sudor era como gotas de sangre, eran gotas de sangre. Y está comprobado científicamente una persona cuando tiene un estrés muy fuerte, es capaz de sudar sangre. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Cristo. Había un nivel emocional tan alto en él que era demasiado. Era ya lo último que un ser humano puede experimentar. Imagínate el nivel de tensión. ¿Para qué eso ocurre? Ocurre porque se rompen vasos capilares en tu piel. Y cuando tú sudas sangre. Es literal que ocurre. Pero para que ocurra tiene que haber un nivel de estrés bárbaro. Demasiado. Imagínate Jesucristo en la condición que estaba ahí. Y lo peor de todo es que le pidió a los apóstoles que lo apoyaran en oración y lo hizo solo. Se durmieron. Ajá. Y esto no limitó que sus emociones se interpusieran a hacer la voluntad del Padre. Amén. Dice que aquí dice, y Jesús puso su rostro
para Jerusalén y fue. Así que Entonces, también tiene la cualidad de poner sabiduría donde había ignorancia. La ignorancia, como ya hemos hablado, no solamente es desconocer las Escrituras. La sabiduría, a diferencia del conocimiento, es cuando las Escrituras se hacen rema en tu vida. Cuando un pequeño versículo de esa Escritura se hace parte de tu vida, entonces tú has comenzado a dejarte que entre en ti ese conocimiento, se transforme y se haga una sabiduría. Los fariseos les pasaba eso, estaban llenos de conocimiento, pero no habían dejado de que ninguna parte de esas escrituras transformara su corazón, tocara la fibra interna de su ser. Pero la palabra de Dios tiene la cualidad de transformar tu interior si tú dejas que ella penetre en ti y que dentro de ti se comience a hacer una obra. También dice que tiene la cualidad de poner vida donde había muerte. Todo nuestro ser, literalmente, sin Jesús, está bajo una atmósfera de muerte y pertenece realmente a un imperio que es el imperio de la muerte, que es el imperio de Satanás, que fue el que vino a arrebatar las cosas que Dios le dio al hombre cuando el hombre fue creado. Cristo viene a restablecer, dice la palabra de Dios, que es el renuevo, y Él viene a hacer nuevas todas las cosas. Cuando Él muere por nosotros en la cruz, Él está tomando esa condenación que está sobre nosotros y la está llevando en Él. Dice que Él fue hecho maldición por causa de nosotros, delante de Dios. Y Él tomó esa maldición y Él pagó la culpa de nuestros pecados para que nosotros tengamos vida, y no cualquier vida, sino vida eterna. No se está refiriendo a esta vida, se está refiriendo a la vida eterna. Cuando Él murió con nosotros, nosotros lo aceptamos como Dios y Salvador, dice el apóstol Juan, y ahora estamos en el amado. Y el amado es Jesús. Cuando nosotros dejamos de que esta palabra entre en nuestra vida y comienza a hacer una transformación en nuestra vida, todo alrededor nuestro comienza a transformarse. Pero la transformación no empieza afuera, la transformación empieza dentro de nosotros. Por eso nosotros tenemos que dejar de que esta palabra nos guíe a la manera que Jesús quiere que nos guíe, no a la manera que nosotros queremos hacer. Es decir, yo no puedo tomar una parte de la palabra de Dios porque me conviene y la otra que no me conviene, hacerlo a un lado y obviarla, esconderla. La palabra de Dios no fue diseñada de esa manera. La palabra de Dios es, la tomas o la dejas, 100%. Y cuando la tomas y ella sentir la transformación, ese es el rema. Dios le bendiga a algún hermano, alguna hermana que nos guíe en oración para despedir el estudio. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Dios, te bendecimos, Espíritu Santo. Te pedimos, Dios, que hagas tu rema en nuestras vidas, Padre Santo, que tu palabra nos transforme, Padre, que tú permitas que tu Espíritu Santo entre y haga morada en nuestros cuerpos, Dios. Bendito seas, te alabamos, te bendecimos, Dios. Espíritu Santo, manifiéstate en este lugar, Señor. Amén, Padre. Amén.